Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Noches, Lic. Licenciado. ¿Cómo Buenas les noches, va? licenciado. Buenas noches, Lic. Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿con calor? Sí, Lic, con mucho calor. Aquí ahogándonos del calor. Sí, hoy estuvo bien fuerte, ¿va? Y considero yo que este es uno de los días más calurosos que ha habido dentro del año, el presente año. ¿Cómo lo consideran ustedes? Caluroso. Sí, hombre. Y ahorita creo que hay canícula, ¿va? Así es, Lic. Me imagino. Bueno, qué gusto volverlos a ver nuevamente. La próxima semana nos miramos en la clase. No saben cuándo son los exámenes finales. ¿No les han dado calendario? Bien, ya estaban subidos, si no estoy mal, empiezan del 18 o 21, algo así. 21. Ya solo tenemos 2 semanas de clases entonces. Rapidísimo Sí, pasa el tiempo. Bueno, vamos adelantar, a tratar de adelantar bastante en el curso. Dentro del curso del día de hoy, o la clase que nos toca hoy, vamos a hablar sobre la diplomacia. ¿Qué es la diplomacia? ¿Qué consideran ustedes que es la diplomacia? Pues la diplomacia es el instrumento o aquella institución jurídica de derecho internacional público que tiene por objeto o es el instrumento mediante el cual se lleva a cabo la política exterior. ¿Qué es la política exterior? Es la forma en que el Estado por ejemplo, acá en Guatemala, el Estado de Guatemala actúa en relación a otros estados internacionalmente. Por ejemplo, haciendo una remembranza de lo que hemos platicado en la clase, ¿se recuerdan aquel ejemplo que les ponía de cuando nos mandaron a la guerra contra Ucrania, contra Rusia y Ucrania? Pues esa es la diplomacia, es aquella actitud o aquella posición en la cual el Estado valga la redundancia, se posiciona de manera internacional y asume una responsabilidad o asume un rol dentro de la política internacional. Entonces, la diplomacia es lo que nosotros llamamos o determinamos la política exterior. ¿Por qué política exterior? Como su nombre lo indica, es aquella política o la forma de actuar del Estado frente a las naciones o frente a otros estados. Es aquel conjunto de decisiones que toma, obviamente, el cónsul o el ministro de Relaciones Exteriores o la persona que le otorgan ese mandato o nombramiento para actuar en representación de Guatemala, hablando propiamente de nuestro país, y posicionarse o colocar su voto a favor o en contra de cualquier situación que se dé a nivel internacional. Pues esa es la política exterior, en donde se puede establecer que efectivamente la posición o las decisiones que toman frente a otros estados o a nivel internacional. Y un ejemplo de esto podemos tomar una noticia reciente, por ejemplo, en donde veamos dos situaciones y van casi de la mano y una se deriva de la otra. No recuerdo la fecha exacta cuando la región de la Franja de Gaza, en este caso los terroristas de Hamas o el grupo terrorista Hamas, asalta a Israel y realiza una serie de acciones en contra de los habitantes del pueblo de Israel. Entonces viene la comunidad internacional y empiezan a catalogar como una agresión directamente en contra de.
Entonces, muchos países se pusieron, la decisión fue apoyar o no la causa de, en este caso, de Israel y de Hamas. Si vimos las noticias, se puede establecer que efectivamente por parte de Israel, casi todo el mundo occidental se solidarizó con Israel. Y la región oriente o los países que tienen conflicto directo con Israel estaban a favor de Gaza y empezaron a determinar o empezaron a indicar la posición que ellos se encontraban a favor o en contra de tal situación. Y posteriormente, derivado de eso, vino una agresión de Israel en contra de posiciones militares de Irán en Siria, en donde por medio de bombardeos asesinaron a unos militares de alto rango, guardianes de la revolución islamista, o islámica, perdón, de Israel, que estaban en esas bases militares en Siria. Pues entonces, derivado de eso, un sábado por la noche, no recuerdo la fecha, ustedes vieron la noticia de que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial y que Israel, por medio de drones, empieza a bombardear, Irán, por medio de drones, empieza a bombardear Irán. Y así esa posición, y Guatemala fue uno de los países donde se pronunció con relación a esa situación. Pues entonces, prácticamente esa es la diplomacia, es la posición, es la decisión que toma un Estado frente a otros estados o a nivel internacional. Pero ¿quién, dentro de esa diplomacia, quién la ejerce? Recordemos en una de las primeras sesiones que tuvimos presenciales, recuerdo, si no mal recuerdo, hablamos sobre el cónsul y en este caso, ¿quién era el cónsul o el representante de Guatemala frente a las Naciones Unidas? Y logramos establecer que en este caso esa persona es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿ya? Y le denominaban, o también tenía el nombre o es el sinónimo de canciller. En este caso, los medios de comunicación no dicen, cuando se hacen referencia a una persona que representa a un Estado, no dicen directamente el ministro de Relaciones Exteriores, sino se refieren como el canciller de cierto país. Pues entonces, dentro de esos órganos que ejercen o ponen en práctica la diplomacia de un Estado frente a otros, estamos o determinamos que son dos órganos, y unos son los centralizados y otros son los descentralizados. Viéndolo desde otro punto de vista, estos órganos del Estado hacen las veces o representan al Estado como tal en esas decisiones o en esas reuniones internacionales en las cuales participa cada uno de los estados, o en este caso en especial, Guatemala. Y Guatemala, en este caso, tiene órganos centrales y centrales y descentralizados, en los cuales el órgano central lo podemos determinar de dos formas: el jefe de Estado como tal y el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quiénes son ellos? El ejemplo de Guatemala, el jefe de Estado, el presidente, va a ser en este caso actualmente Bernardo Arévalo, anterior Alejandro Yamatei, y toda la historia que ustedes saben. Y el ministro de Relaciones Exteriores es esa persona nombrada o es parte del gabinete o del organismo ejecutivo nombrado por el presidente de la República para poder representar a Guatemala en el extranjero. Entonces, el jefe de Estado, desde el punto de vista amplio, va a ser el presidente o cualquiera de sus sinónimos. En este caso, puede ser el rey, puede ser el emperador, puede ser un jefe de gobierno, puede ser un jefe de una junta militar, puede ser un rey, los presidentes vitalicios
o como les decía, los presidentes de juntas de gobierno. ¿Y cómo se dividen cada uno de ellos? Vamos a ver un ejemplo. Presidentes en este caso, el actual presidente de Guatemala. Los reyes podemos determinar en este caso, y el ejemplo más claro son España e Inglaterra, donde son estados monárquicos. ¿Se recuerdan qué son o qué es un estado monárquico? Es aquel que está gobernado o está liderado por un rey. Y en España, por ejemplo, hay dos representantes, que está el rey como tal y otro que hace, otra persona que hace sus veces como presidente. Por ejemplo, en España está el rey Felipe y el presidente es Pedro Sánchez, si no sé mal, corríjanme por favor. Pero Pedro Sánchez es el jefe de la autoridad española y, por ejemplo, el rey Felipe, que todavía es uno de los pocos países en el mundo que todavía la monarquía gobierna. Entonces, en este caso, esas dos figuras tienen la representación o el órgano centralizado de la representación de su país. Se murió la reina Isabel, hereda el trono el príncipe Carlos, que ahora es el rey Carlos, y así posteriormente se va dando la sucesión del trono conforme está establecido en cada uno de sus fundamentos de esa monarquía. Los emperadores en el mundo actual, creo que ya no hay emperadores, pero en su momento en la historia estaba, por ejemplo, ¿se recuerdan de dónde proviene o uno de los orígenes o la naturaleza jurídica del derecho internacional? ¿De dónde viene ese derecho o esa rama del derecho? Ya sabemos que es una rama del derecho público, pero ¿dónde tuvo sus orígenes? Imperio Romano. Así es. ¿Y cuál era el jus civile y el jus gentium? ¿El jus civile era para los ciudadanos romanos o para los extranjeros? Para los extranjeros. ¿Están de acuerdo con eso? El jus gentium era para los extranjeros y Al el jus revés, civile ajá. para los ciudadanos romanos. Y había uno que se clasificaba para los que andaban de tránsito. Claro, tomando en cuenta esa situación, pues derivado de eso es que los emperadores también ejercían esa representación del Estado frente a otros imperios. Por ejemplo, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio otomano, el imperio romano, el imperio bizantino, y así sucesivamente también ejercían en ese momento de la historia esa representación del Estado. Los presidentes vitalicios, no conozco un caso en particular que haya un presidente vitalicio. Bien, Corea del Norte. Corea del Norte hay elecciones supuestamente, pero sigue siendo, ha habido una sucesión de presidentes, en este caso una dinastía familiar, que empezó con, bueno, no recuerdo, no puedo mencionar los nombres, pero ahorita el presidente de Corea del Norte es el gordito, ¿cómo se llama? Ayúdenme, por favor. Xi Jinping. No, Xi Jinping es de China. Kim Jong-un. Kim Jong-un. A Kim Jong-un, sí. Pues entonces él viene sucediendo y se convierte en presidente vitalicio, porque si se dan cuenta, primero fue el abuelo, después el papá, ahora él, y me imagino que así va a seguir la línea de sucesión, pero no son reyes, porque no es un imperio o no trae esa categoría de la antigüedad. Y posteriormente también los jefes de gobierno, que por alguna razón no han sido elegidos democráticamente o hasta así les denomina su constitución. Nosotros tenemos el presidente y las juntas de gobierno, que es el presidente de las juntas de gobierno, y eso lo tuvimos y tenemos un ejemplo en los años 80, donde habían golpes de estado y se instalaban gobiernos militares y ellos hacían o se formaban o eran formados por 3 personas y el presidente era el que representaba al Estado. Un ejemplo de eso es
Ríos Montt, que fue el presidente de la Junta Militar en 1980, del 82 al 84, y así los gobiernos militares que hubieron en esa época. Pues ellos son los órganos centralizados, por una parte. Por otra parte, está dentro de esos órganos centralizados, el ministro de Relaciones Exteriores, como ya se los indiqué, es aquella persona que ha sido nombrada o es parte del organismo ejecutivo de un Estado. Y internacionalmente se conoce como el canciller. ¿Qué diferencia hay entre un ministro de Relaciones Exteriores y un canciller? Para pregunta de examen final. Ninguna. Solo el nombre. Ninguna. ¿Es la misma persona, Alec? Así es el sinónimo, bueno, no sinónimo, ¿verdad? Sino que es puede ser identificado con esos dos conceptos, el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores. Pues, pues ellos, como órganos centralizados, o aquellos que representan el país legalmente, también tienen amplias inmunidades y privilegios. O sea, ¿qué significa esto? Ellos, por tener recuérdense que ellos actúan porque nosotros le delegamos esa responsabilidad por medio del voto universal que ejercimos en su momento para la elección de autoridades. Pues esas elecciones, o esas inmunidades o esos privilegios, nosotros se los otorgamos derivado a que ellos ganaron las elecciones en su momento y por ende ellos representan al país como tal. Y derivado de eso, como son representantes de nosotros, es como que si fueran ¿cuántos millones somos? 17, 18 millones de guatemaltecos a la ONU y nos sentáramos en la silla de Guatemala. Pues entonces, como no podemos ir todos, entonces le delegamos eso. Y sabiendo de que el pueblo de Guatemala los eligió, ejercen esa soberanía, ejercen esa representación de todos nosotros, entonces la comunidad internacional, de una forma, digámoslo de simbólica, tiene el pueblo de Guatemala es el que está ahí en esa asamblea. Entonces, dentro de esas inmunidades, es como que si fuéramos los 17 millones a la asamblea de la ONU y tenemos toditos nosotros esa inviolabilidad de la persona, que no podemos ser perturbados, lastimados, cualquier acción que pueda hacer en contra de los representantes, porque ellos tienen una inmunidad o privilegio a nivel internacional. ¿Y qué significa la inviolabilidad de su persona? Que no puede ser, en este caso, como lo establece la doctrina, que debe de manejar esa protección por parte del Estado que invita, o el Estado anfitrión, de cuidar a ese delegado. Imagínense ustedes, de una forma simbólica o de una forma gráfica, que vayamos los 18 millones a México como delegados. Y el Estado de México, por medio de sus representantes o su población, nos llegase a hacer algún daño a nosotros, los 18 millones, está atentando contra todo el Estado, contra todo el país, contra toda la República de Guatemala. Entonces, básicamente, ellos tienen esa inmunidad de persona o esa inviolabilidad, que no pueden ser lastimados o desprotegidos por el Estado que invita. Merari, contame. Buenas noches, Lick. Es como el caso que está llevando la Corte Internacional ahorita, que se dio antenoche, creo yo, la estaba viendo en vivo, de Ecuador, creo yo, donde se metieron a las oficinas de México en ese país. Sí, ese es un ejemplo claro, solo que acá el pedacito de México que estaba en el Ecuador fue violentado por las fuerzas del Ecuador, pero ya estaba instalado como tal, porque es un órgano descentralizado y eso va dentro del tema de ahorita. Entonces, sí está bien y está bien ilustrado el ejemplo, pero la diferencia es que
el presidente y el canciller, ellos siempre viajan de su país de origen hacia el país anfitrión. En cambio, la embajada fue violentada, ya instalada por un órgano descentralizado, y eso lo vamos a ver ahorita, despuesito de lo que estamos viendo ahora. Pero sí, muy, muy buen ejemplo, muy ilustrativo. ¿Estamos bien ahí? Sí, Lick, gracias. Ok, los demás compañeros, ¿cómo vamos bien ahí? Sí, Lick, gracias. Sí, licenciado, gracias. Sí, vamos bien. Gracias, Lick. Bueno, Bien, Lick. entonces dentro de esas inmunidades o privilegios que tienen ese representante de un estado frente a otros, también está la inmunidad de primero es la inviolabilidad de su persona. No puede ser perturbado, lastimado o sufrir algún vejamen. Pero también está la inmunidad de su jurisdicción. ¿A qué se refiere eso? Que una persona, en este caso un alto representante de un estado frente a otro, no puede ser sometido a los tribunales jurisdiccionales del país anfitrión. Esto quiere decir, por la comisión de algún delito, por la comisión de alguna falta, sino es otro procedimiento que se lleva a cabo o se toma para ese tipo de situaciones cuando derivado de la inmunidad de su jurisdicción. Esto quiere decir que la jurisdicción internacional, o sea, el país de Guatemala, o en este caso, el límite imaginario, ¿se recuerdan de eso entre límite y frontera? Ese límite que todos sabemos y que está dibujado en el mapa, no puede ser inviolable porque ese guatemalteco lleva en esa mochila que ustedes recuerdan todos sus derechos. Y uno de los derechos es la inmunidad a su jurisdicción. No puede ser sometido a un proceso frente a los tribunales de justicia del país anfitrión. Y esto es, por ejemplo, derivado de esa inmunidad de su jurisdicción, es lo que nosotros es un ejemplo de la costumbre internacional o la práctica internacional. ¿Se recuerdan qué es costumbre internacional? Vimos eso en el repaso y lo hemos visto bastante acá en el curso. ¿Qué es la costumbre internacional? Pues este ejemplo es lo en el cual se materializa la costumbre internacional. ¿Por qué? Veamos. En ese orden de ideas, la costumbre internacional establece que el Estado o la persona que está de un Estado invitado en el país anfitrión no puede llevar a cabo actos de gobierno. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita, vieron la noticia ayer con relación al magisterio, al sindicato del magisterio y lo que están solicitando por parte de ese sindicato hacia el Ministerio de Educación. Imagínense ustedes de que esté Bernardo Arévalo en México, por ejemplo, y se está llevando a cabo lo del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo para el magisterio. Entonces, Bernardo viene y hace ese acto, pongamos ese un ejemplo hipotético, en donde sí se acepta el pacto y se aprovecha. Entonces él en un espacio de no que tenga allá en México o en cualquier país del mundo, aprovecha y hace la firma de ese pacto allá. Entonces eso está totalmente prohibido o no se puede hacer. Los actos de gobierno son íntimamente realizados en el país de origen. Pues una de las costumbres internacionales es la prohibición de realizar esa práctica en otros países, salvo la celebración de convenios o tratados internacionales. ¿Me captan la idea? Levanten manita. Si no, buscamos otro ejemplo. Sí. Sí, eso es como cuando alguien firma una escritura y no está en el país, algo así, ¿no?
Podría ser en este caso, podría ser un ejemplo ilustrativo, pero con el abogado relación... se equivocó de fecha y él está en el extranjero, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí ya entran formalismos del derecho notarial y formalismos, obligaciones y requisitos legales, que eso es del derecho internacional privado. Y ahorita estamos viendo derecho internacional público. Creo que el ejemplo está bien, pero con relación a... ese ejemplo estaría relacionado al derecho internacional privado, no público. En el público es todo lo relacionado a la administración pública o a relaciones públicas dentro del Estado. Entonces, esos actos de gobierno no se pueden hacer, actos de gobierno interno no se pueden hacer en otro país, totalmente prohibido. ¿Por qué? Por la costumbre o la práctica internacional. Otro ejemplo. También dentro de esa práctica internacional está la comisión de algún delito por parte de esos órganos centralizados. Cuando yo les digo órganos centralizados, hagan su anotación ahí en el cuaderno si lo están anotando. Solo me refiero a los jefes de gobierno y a lo que ya explicamos, al canciller o al ministro de Relaciones Exteriores, que es lo mismo. Cuando una de esas personas comete un delito, y también se me escapaba que esa inmunidad de jurisdicción también abarca a los familiares o a las personas que acompañan al representante de Guatemala por medio de nombramiento. Por ejemplo, me voy yo digamos que yo soy el ministro de Relaciones Exteriores y me llevo a 230 alumnos de la sección D para que me acompañen. Y uno de todos ustedes va a ser capturado por algo, por la comisión de alguna falta o un delito. Entonces, esa inmunidad o ese privilegio también nos abarca a ustedes, pero que esté dentro del ámbito de la legalidad. ¿Por qué? Porque estas personas, la práctica o la costumbre internacional, tiene por objetivo también regula esa comisión del delito. Entonces, como es inviolable la jurisdicción o es inmune la jurisdicción, la comisión de un delito o falta únicamente puede ser no sometido a un tribunal. ¿Por qué? Porque hay inviolabilidad de la persona. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Vean cómo va concatenado cada uno de estos. Y posteriormente de esto, simplemente lo declaran non grato. Y al momento de ser una persona declarada non grata, tiene que salir del país inmediatamente. ¿Se recuerdan ustedes de esa palabra non grato hace como 8 o 9 años? Cuando sacaron a las... Entonces entra Jimmy Morales en cadena nacional con todas las fuerzas de seguridad en la espalda y empieza a indicar las razones por las cuales se declara non grato a ese personaje. Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese momento? Salir inmediatamente del país. Pues eso sucede, pero aquí lo estamos viendo. En este caso, la comunidad era el representante de la comunidad internacional para nosotros. Entonces, tenía inmunidad y tenía privilegios. Y en este caso, tuvo que salir o no lo dejaron entrar. Y ustedes ya saben la historia de qué sucedió en ese momento. Uno de los ejemplos claros también es el de Boris Yeltsin, presidente de Rusia después de la caída del muro de Berlín. Ahí entra, si no estoy mal, es el que nombra o hace sucesor a Vladimir Putin. En este caso es invitado a Estados Unidos, después de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín, es invitado a Estados Unidos, pero decían de que Boris Yeltsin era alcohólico o tomaba mucho licor. Y en este caso, dice porque yo no vi en este caso, la imágenes, ¿verdad? Que sale del apartamento donde estaba
y sale en calzoncillo, sale a la calle. Cuando se dan cuenta que es Boris Yeltsin, hacen el gran revuelo, lo meten otra vez a su habitación y en este caso lo declaran un grato y lo regresan para Rusia. Entonces, ese es parte del ejemplo en donde él comete una falta y es declarado non grato. Es un ejemplo de la vida real. Y el otro ejemplo fue lo que sucedió aquí en Guatemala. ¿Qué pasa? Dentro de esa, ¿se recuerdan que les indico que la inmunidad de la jurisdicción también abarca a las personas que acompañan esa comitiva, que acompañan esa comisión internacional, a los acompañantes? Pues los acompañantes también tienen que ser retirados del país anfitrión, pero en este caso, como no es el titular, sino que es el acompañante, por ejemplo, ¿se recuerdan en la conferencia que andamos todos? Entonces, algunos de los compañeros, por alguna razón, comete algún delito o falta, yo como encargado de la comisión le tengo que decir que se retire o que se regrese inmediatamente del país anfitrión y que se regrese a Guatemala. ¿Por qué? Porque la práctica o la costumbre internacional no permite que continúen eso. Pero ¿por qué a él sí lo tengo que echar y a mí me declaran non grato y me tengo que salir? Pues porque yo soy el representante o el titular de esa comisión y no me pueden echar, sino o sea, me echan tácitamente, por ejemplo. Me dicen, bueno, usted declaraba un grato por andar bolo o por andar haciendo relajo ahí en la Sexta Avenida. Imagínense. Entonces, esa situación se da para mí como titular, pero para el acompañante yo le tengo que decir a uno de sus compañeros, bueno, ha cometido una falta o ha cometido un delito, por favor retírese. Posteriormente ya vienen las consecuencias legales o la responsabilidad legal por parte de esa persona que comete esa falta. Y asimismo también la prensa internacional o la prensa de ese país, ese es otro supuesto. La prensa de ese país tiene, bueno, no lo tiene prohibido, pero tiene la limitante de poder, de faltarle respeto a esa persona, a ese diplomático, a ese canciller, a ese jefe o presidente de Estado, de faltarle respeto en este caso. Y posteriormente, si eso sucede, el Estado anfitrión tiene la obligación, en este caso, de pedir disculpas o pedir perdón, ¿no? O pedir permiso. Lick, una pregunta. ¿Quién habla? Yo le hablo, Lick. Yo estaba recordando que, por ejemplo, en el tiempo que fue... ¿me escuchan? Sí, Benjamín. En el tiempo que... Yo estaba recordando que ahorita que usted estaba mencionando lo de non grato, en el tiempo que Ramiro de León Carpio, en paz descanse, él fue presidente de Guatemala un tiempo. Él tuvo un incidente en un avión, parece que también iba bien borracho, pero parece que él no tuvo ninguna consecuencia al respecto, ¿verdad, Lick? O no sé yo si hubo o no. No recuerdo la noticia, pero si él iba en el avión de Guatemala no hay clavo. Pero si él iba en el avión del país anfitrión, recuérdense que ahí va sobre un pedacito del país navegando por los aires o surcando los aires. Entonces ahí sí podría haber una responsabilidad. Yo creo que era cuando venía de regreso y fue en el tiempo que fue como canciller también él en el gobierno de ese entonces. Posiblemente, no recuerdo la noticia o no me recuerdo haberla leído, pero posiblemente alguna situación pasó ahí para que no tuviera consecuencias. Por ejemplo, les mencionaba, gracias Benjamín, con relación a la prensa. En una ocasión andaba Fidel Castro no recuerdo si fuera en México, yo creo que sí en México, y viene un periodista internacional
de una cadena muy conocida de Univisión y empieza a cuestionarlo. Entonces viene Fidel y le contesta como contestaba él. Entonces mi pregunta es ahora hacia ustedes. País anfitrión, presidente invitado, periodista que no es parte de ese país. ¿A quién debe de responsabilizarse por ese comentario de ese periodista en contra de Fidel Castro? Escucho opiniones y criterios. El país donde el periodista es ciudadano, ¿le? Y si Estados Unidos no sabía, por ejemplo, Estados Unidos no sabía que este Jorge Ramos andaba en México entrevistándolo, por ejemplo, ¿a quién le echamos la culpa? Al periodista como tal, Lick, primero. Luego, si su país no lo condena como debería ser o no lo... Ajá, no le da las sanciones que se necesitan, pues ya sería una cuestión de Estado. En este caso, para mí, yo considero que es directamente para el periodista y el medio internacional, para mí. Lo dejo a su criterio y lo dejo como tema de discusión. Porque no estaba en su país, estaba en un país invitado, pues, digamos, pongámosle otro, echémosle más salsa a los tacos. Digamos de que estaba de tránsito Fidel Castro por México, iba para Estados Unidos, solo pasó a comer. Entonces, ¿a quién echamos la culpa? O quién tendría que ser el responsable, tal vez no la culpa, sino a quién sería el responsable de responder por esa falta de respeto del periodista hacia Fidel Castro. Sería el medio para quien trabaja el periodista y el periodista como tal. Yo soy de ese criterio, para el medio y para el periodista, no para el país. Yo igual, porque otra cosa sería que hubiera sido mandado directamente por parte del Ejecutivo y haya sido como que algún plan o algo por el parecido. Entonces ya ahí se hace responsable el Ejecutivo como tal. Pero ahorita considero yo que sería más responsabilidad del centro donde trabaja, del periodismo como tal. Claro, pero recuerden que también la libertad de prensa y todos los derechos humanos que vienen acá aparejados a esa situación. Interesante el tema, ¿verdad? Licenciado, pero si él si hubiera trabajado para el Estado, el periodista, entonces también tendría que ver la embajada. O sea, la embajada que lo envió pues a entrevistarlo, ¿verdad? Si hubiera sido así, si hubiera sido que él era por parte del Estado que él viajaba a entrevistar a Fidel Castro, ¿verdad? Claro, pero digamos de que es un medio independiente, digamos de que no era parte del Estado, no era una cadena del Estado, no era una enviado por el Estado, un tercer Estado, tal como le decía Astrid. Para mí yo creo que era, si no es parte del Estado, es directamente a él y a la cadena. Si fuera el Estado, obviamente el Estado tendría que pedir las disculpas o las dispensas necesarias para esa situación. Pero así como, por ejemplo, usted que es experta en el tema, usted viéndolo no como Estado, sino como periodista, ¿cómo lo tomaría usted? ¿Usted se haría responsable de pedir las dispensas o disculpas? Me pregunta a mí, licenciado. Sí. Sí, pues la verdad de que pues yo tendría que ser la responsable, ¿no? Sí sería yo, Lick. Y si usted trabajara para una cadena de noticias, por ejemplo, ¿tomaría usted la responsabilidad como tal? Primeramente yo, pero luego pues tendría que ser también la cadena la que me juzgara a mí. Eso ya viene con los tribunal de imprenta y todo lo demás, ¿verdad? Exacto, Lick. Ya viene aparejado. Pues vean qué interesante es cómo la responsabilidad
de tanto el Estado anfitrión que recibe como el invitado que llega, ¿va? Como dijo Teco, por eso no invito, por eso no visito. ¿Se imaginan la responsabilidad de ellos? ¿Cómo, qué delicado es esa situación? ¿Quién levantó la mano por ahí? Aileen. No, Lick, perdón, fue por accidente. Mal teclazo. Sí. Bueno, otro tema muy interesante. En su momento, cuando vivía Augusto Pinochet todavía, primero hagamos remembranza de Augusto Pinochet. ¿Quién era? Fue representante de, de Chile en los años 70, 80. Y viajó hacia, ¿qué? Hacia Inglaterra. Pero la historia era de que tenía una orden de aprehensión internacional o orden de captura internacional derivado a los hechos acontecidos en el derrocamiento de Salvador Allende. Salvador Allende, sí, Salvador Allende. Allá en Chile. Entonces, esa orden de captura internacional se lleva a cabo en Inglaterra cuando él va bajando del país, va bajando del avión y lo captura, la Interpol. Y luego ya no era presidente, ni era presidente vitalicio. Lo capturan y le dicen por la comisión de los hechos acaecidos en tal fecha y en tal lugar. En ese sentido, en ese momento, dice, pero eso fue cuando yo era presidente, o cuando tomé la presidencia, o cuando tomé el poder. Entonces, yo tengo inmunidad todavía, porque los hechos fueron cuando yo fui. Pregunta de examen técnico profesional para todos ustedes. ¿La inmunidad o el antejuicio es para el puesto o para la persona? Al puesto. Para el puesto. Durante esté en el puesto. Claro, en este caso, los hechos fueron en su momento. Cuando él era, ¿cómo se llama? Cuando él era, fue presidente. Y la orden de captura venía de esa situación. ¿La inmunidad todavía le cubría? Ya no. Ya no le cubría. ¿Por qué, Pablo? Después Benjamín. Porque ya había dejado el puesto el señor licenciado. Fundamento legal. Cuénteme, ¿por qué cree usted que no? Me agarró en curva, Lick. Benjamín, cuénteme. Pues yo pienso que por el plazo, Lick, o sea, más que todo el tiempo que había pasado de que él fue presidente al tiempo que lo capturaron. Bueno, aquí entra una serie de situaciones también, por ejemplo, la inmunidad en su momento, los hechos en su momento, delitos políticos, prescripción, caducidad y todas esas situaciones. Obviamente no conozco a ciencia cierta la ley chilena, pero esos fueron los argumentos de su momento de Pinochet y lo dejaron libre, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la inmunidad de jurisdicción. Es, por ejemplo, en la actualidad, derivado del conflicto que hubo en una región de Georgia, allá en Rusia, en Europa Oriental, después de la anexión de varios países a la OTAN, la Corte Penal Internacional gira una orden de captura en contra de Vladimir Putin. Entonces, por esa razón, en algunos países no puede llegar él, porque la orden de aprehensión está vigente, la orden de captura está vigente. Por eso, si vemos, solo viaja a Irán, a China, a la India, a Brasil, a todos los países que forman el BRICS. Derivado que, como son sus aliados o sus amigos, no van a girar o no van a hacer efectiva esa orden de aprehensión. Entonces, eso es parte también de la práctica internacional o la costumbre internacional
con relación a los hechos acaecidos en su momento, pero resguardados por la práctica internacional o costumbre internacional. Entonces, permítame. Entonces, eso es la situación de Pablo Conano. Licky, también al presidente de Estados Unidos le giraron una orden de aprehensión. Yo creo que por un ataque que habían hecho, no sé si en un país de los árabes, que no la quisieron ejecutar por ser una orden de aprehensión que estaba relacionada con cuestiones políticas. Geopolítica, me imagino. No recuerdo esa noticia, pero posiblemente también por eso, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos bien con los órganos. Gracias, Pablo, por la intervención. Entonces, en este caso, por los órganos centrales, ¿quiénes son los órganos centrales? Pregunta de examen. Indique, por favor, según lo visto en clase, ¿quiénes conforman los órganos centrales? ¿Qué me respondería? Vamos a ver. Jefe de gobierno, ministro de Relación Exterior o El canciller, el canciller y qué, los jefes de gobierno, Jefe de Estado. jefe de Estado, perdón. ¿Y qué otro dijo usted, Lick? Dijo Los reyes, los emperadores. O sea, usted está hablando en general, ¿verdad, Lick? Claro. Sí, pero esos son sinónimos. En realidad son dos, el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores, entendí yo. Así es. Sí, los demás puede ser, el jefe de Estado puede ser cualquiera de esas figuras que acabamos de analizar. El jefe de Estado puede ser lo que ya vimos. El presidente, el rey, el emperador, el jefe de la Junta de Gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, la idea que necesito que se forme es que aquella persona que ejerce o actúa como tal, como jefe de gobierno, perdón, como ministro de Relaciones Exteriores, es el encargado de la política exterior de un Estado. ¿Y quién es el encargado de la política interior del Estado? Nuestro presidente, tal vez, Lick. Sí, efectivamente, el presidente. Así es. Muchas gracias. En ese orden de ideas, exterior, ministro de Relaciones Exteriores o canciller. Interior, ¿quién es el encargado de la unidad nacional? Nuestro presidente. Entonces, ahora vienen los órganos descentralizados y aquí entra el ejemplo que mencionaba Merari, si no estoy mal, con relación a lo que sucedió en la embajada de México en Ecuador. ¿Se podía haber desatado la Tercera Guerra Mundial entre México y Ecuador? Sí, va. ¿Se podría haber desatado un conflicto bélico entre ellos, esos dos países? Sí, efectivamente, porque hubo violación al derecho internacional, hubo una violación al derecho de soberanía, hubo una violación a derechos humanos, que están contemplados en convenios internacionales que son inviolables. Entonces, el día martes que tengamos clase, vamos a ver lo de los órganos descentralizados para complementar esta clase acá. Los órganos descentralizados, para tener son aquellos que tienen por objeto representar al Estado, pero en ciertas ocasiones o en ciertas situaciones. Por ejemplo, veámoslo así como en las Olimpiadas, por ejemplo. No, en el Comité Olímpico Internacional, el COI. ¿Quién es el representante de Guatemala frente a esa organización internacional? El presidente o el representante, quien nombre el Comité Olímpico Guatemalteco. Entonces, eso ya no es necesario que vaya el ministro de Relaciones Exteriores, sino que vaya alguien experto en la materia.
Por ejemplo, si vamos a hablar sobre deporte, podría ser, digamos, fútbol, la FIFA. Representante de Guatemala en la FIFA, frente a la FIFA va a ser X persona, Juan Pérez de los Palotes, que vaya a representar, pero lleva si bien es cierto, es una entidad autónoma, pero siempre sigue representando al Estado. ¿Nos afecta a nosotros en una decisión que él tome? Claro. ¿Nos beneficia también? Claro. Entonces, así sucesivamente, vamos a verlo el día martes cuando nos veamos allá en la universidad. ¿Y alguna duda con relación al tema de hoy? O sea, Lick, que si, por ejemplo, si se tratara de temas financieros, entonces el presidente podría enviar, por ejemplo, al ministro de Finanzas. Sí, por ejemplo, digamos, va a ir a firmar un préstamo. Exacto. Banco de Desarrollo Internacional, Banco Centroamericano, ¿cómo es? BCI, Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, no vamos a mandar por ejemplo, al ministro de Agronomía, sino que vamos a mandar al experto en la materia, que en ese caso sería finanzas. Exacto, o sea, cada uno en su rama. Exacto, pero entonces lo va a nombrar el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores como un representante descentralizado. Porque imagínense que el ministro, todos estén ocupados, ¿va? Entonces así como que anda a firmarte ese préstamo, me voy corriendo a traer plata. Entonces, es por ello que esas son unas facultades del presidente o del Ministerio de Relaciones Exteriores poder nombrar a personas X. Y por eso les decía que la inmunidad y privilegios también va aparejada a aquellas personas que acompañan la comitiva oficial, tanto al representante, al que preside la comisión, como a las personas que lo acompañan. ¿Estamos bien? Gracias, Lick. Gracias a usted. Bueno, entonces dejémoslo ahí, compañeras, ya son las 8 de la noche. Fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias por la atención. También les agradezco mucho a las personas que participan en la clase. Hacemos más o menos la misma y aprendemos todos. Les agradezco mucho haberse conectado y nos vemos el día martes allá por la U. Les deseo un buen fin de semana. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Cuídense. Gracias, Lick. Muy amable y feliz noche. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Adiós. Gracias, Lick. Feliz noche. Lick, una pregunta. Cuénteme, Byron. Lo que usted ve hoy de diplomacia está en el libro que usted nos recomendó o algún documento de referencia donde lo podamos leer. Fíjese que eso lo saqué del libro de Larios Ochaíta, pero también lo extraje de una tesis. Entonces, en Larios Ochaíta está de una forma general y lo vimos así estructurado, ¿verdad? De una forma lógica para poder determinar qué era diplomacia y quién ejerce. Perfecto. Muchas gracias, muy amable. Cuídense, buenas noches. Igualmente, buenas noches.